martes pasado, hermanos, comenzamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y puede usted incluso abrir ahí su Biblia en Efesios capítulo 1. Y podemos recordar que el apóstol escribió esta carta a la iglesia de Éfeso. Mencionamos también que como esta fue una carta escrita a una iglesia, a los hermanos en una iglesia, también la podemos aplicar a nosotros. Y decía en la carta: los santos y fieles que están en Éfeso, y decíamos ese día, a los santos y fieles que están en el templo auditorio cristiano. Estudiamos los primeros 2 versículos y reflexionamos sobre esa palabra, santos y fieles. Y analizamos si cada uno de nosotros estamos siendo santos y fieles. Santo, apartado para Dios, separado para Dios, separado del mundo para Dios, y fieles de una decisión firme y constante. Hoy vamos a continuar unos versículos más en esta carta a los Efesios y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a leerlos juntos. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Padre bendito, Señor, háblanos ahora con tu palabra, Señor. Edifícanos con tu palabra, que tu palabra tal cual está, Señor Padre, cada palabra toque nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos hacemos la primera pregunta en estos 2 versículos. ¿Por qué el apóstol Pablo quiere bendecir a Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere bendecir a Dios? El versículo 3 que leímos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El apóstol dice: bueno, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Yo quiero bendecir a Dios porque Él ya nos bendijo. Y lo mejor, ¿cómo es esta bendición que Él nos ha dado? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Es completa, es total, es toda. No es, pues está bendiciendo una parte, pues me ha bendecido un poquito o me ha bendecido mucho. Dice, es toda, una bendición completa. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí podemos meditar la palabra. Meditemos en esta palabra que tenemos aquí. ¿Tú bendices también a Dios? ¿Tú hablas bien de Dios? ¿Bendices tú a Dios? Yo sí, yo alabo a mi Señor y lo bendigo también. ¿Le cuestionas por lo que hace? ¿Hablas bien de Dios? ¿Bendices a Dios? ¿O le cuestionas por lo que hace? ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Por qué permites que pase esto?
¿Por qué permites que haya fallecido o que tenga esta necesidad o que pase? ¿Le cuestionamos? ¿Nos quejamos de Él? O una pregunta aún más, ¿te quejas con Él? Lo bendecimos, Señor, yo hablo bien de ti. O nos quejamos de Él, o nos quejamos con Él, como si Él no tuviera el control de todas las cosas. Cabe bien aquí hacernos una pregunta más también. ¿Cuáles son las bendiciones que más aprecias, hermano? Piensa un momento ahí, incluso los que ven en casa, ¿cuáles son las bendiciones que más aprecias? De todo lo que Dios te ha dado, piensa por lo menos dos, enumera dos. Que digas, ay hermano, pues de todo lo que Dios ha sido bueno, estas dos puedo mencionar, las bendiciones que más aprecio. Si ya la tienes en tu mente, déjame adivinar un poco. Creo que la mayoría de las bendiciones que pensamos son las materiales. Y quizás tu respuesta fue, yo la mayor bendición, mis hijos. La mayor bendición, mi esposo, mi esposa. La mayor bendición, mi familia que Dios me ha dado. Una bendición que Dios me ha dado, el sustento diario, porque siempre ha provisto. La casa que el Señor nos ha dado, el carro puras bendiciones materiales. Creo que no estamos apreciando las bendiciones espirituales que nos ha dado Dios. Parece que midiéramos qué tan bueno ha sido Dios conmigo. A ver, ¿cuánto te ha dado a ti y cuánto me ha dado a mí? ¿Me ha bendecido o no me ha bendecido? Estamos midiendo con lo material y no medimos con lo espiritual. El versículo 3 que leímos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y repasando aquí este texto dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier Dios, sino el Padre de Jesucristo. Y por cierto, nuestro Padre también. Y Pablo bendice a Dios, ¿por qué? Dice, porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Y lo que más me gusta, hermanos, es que cuando pensamos en las bendiciones materiales, como que se nos hace incompleto, como que se me hace que a él le dio más que a mí. ¿Por qué aquel tiene más que yo? ¿Por qué como que al otro no le cuesta y a mí me cuesta? Pero cuando habla de las bendiciones espirituales, dice, mira, es completo, es toda, es total, con toda bendición espiritual. ¿Y dónde aplica esta bendición espiritual? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda clase de beneficios espirituales, todo aquello que se relaciona con la vida eterna, entra aquí, hermanos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas entran aquí? Porque aquí en esta tierra vamos a vivir algunos 20 años, otros 30, otros 50, otros 60, 70, 80 años, 90 años. Pero en el lado espiritual, cuando partamos de este mundo, va a ser una eternidad. Y aquí está diciendo, mira, cuando cruces del otro lado, toda bendición espiritual te pertenece. ¿Y cómo es posible que Dios me haya regalado toda esa bendición espiritual? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. En Cristo, hermanos. Y aquí podemos decir, gloria a Dios, porque tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando dice todas, se refiere a todas. Por ejemplo, puedo entrar con confianza al lugar santísimo a platicar con el Padre. ¿Cómo dobla tus rodillas en oración y Él te escucha? No es como era aquí en la tierra, que solo el sumo sacerdote una vez al año. No, ahora en Cristo la bendición de platicar con el Padre es completa, total, todas las bendiciones espirituales. En Cristo, bueno, hasta el Espíritu Santo Dios nos ha dado. De su Espíritu ha puesto dentro de nosotros, no un poquito, la mitad, todo, toda bendición espiritual. Tenemos una mansión en los cielos y la palabra nos habla que Jesús fue a preparar lugar para todos los que han creído. Esa es una bendición espiritual que, bueno, ¿y cuánto me va a costar? Nada. Todo lo hemos obtenido, pero ¿de dónde? En Cristo, hermanos. Vida eterna en Cristo. Poder sobre el enemigo en Cristo. Todas bendiciones espirituales nos ha dado el Señor. Número 3, ¿por qué es segura tu salvación? Todo lo tenemos en Cristo, pero ¿qué te asegura que tú eres salvo? ¿Qué te asegura que vas al cielo? Y este es un buen momento para pensar en nuestra salvación. ¿Estás seguro de que vas al cielo? Puedes decir con certeza, bueno, si esta noche, el otro día, en la noche, un sismo ahí movió las sillas de algunos los hizo salir de la casa, aunque no tardó, pero se sintió. Y si el Señor dijera que esta noche viene otro, ¿estamos listos? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, pero si no estás en Cristo, no tienes nada. Si no estás en Cristo, no tienes ninguna bendición espiritual. No puedes ir con confianza y decir, ayúdame, Señor, fortaléceme. No estás en Cristo. ¿De dónde te va a dar Él todas las bendiciones espirituales? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, amando al mundo, dice, y enviando a su Hijo para que aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ya has creído? ¿Ya entregaste tu corazón? ¿Estás seguro que arreglaste cuentas con Dios? Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día de reconciliarnos con Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Número 4. Viene una pregunta importante. ¿Dios nos escogió o nosotros lo escogimos? Y es que mucho se habla también de esto. La pregunta está en el aire. ¿Dios te escogió para que seas salvo o tú escogiste ser salvo? Algunos piensan, no, es que Dios ya tenía ahí en su lista secreta quiénes es que iban a ser salvos y esos son los únicos que se van a salvar. O no, al revés, es que tú escogiste ser salvo. Dice el versículo 4,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, está hablando de Cristo, porque acabamos de decir todas las bendiciones espirituales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. La versión Dios habla hoy, no la tengo ahí en la diapositiva, pero se la voy a leer, dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defecto en su presencia. O sea que la idea de tu salvación no fue un momento de, pues ya lo echó a perder todo el diablo, a ver cómo lo componemos. Dios preparó desde antes de la creación del mundo, escogió que todos fuésemos santos y sin defecto, hermanos, en su presencia. La traducción en lenguaje actual dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo. ¿Y de qué manera podemos decir que Dios dijo: mira, este era el plan que tenía para tu vida? En Cristo, hermanos. Y dice: ¿para qué nos eligió por medio de Cristo? Para que fuésemos solo de Él. O sea, santos, apartados para Él, para que vivamos separados del mundo y seamos de Él, para que viviéramos sin pecado. Yo quiero que lo vea de esta manera. El plan de Dios es que tú seas solo de Él, que tú vivas sin pecado. Ese es el anhelo de Dios. Él desea verte que eres solo de Él y que vivas sin pecado. Así como un padre se ilusiona con su hijo y dice: ya quiero verlo graduado de doctor, ya quiero verlo recibiendo sus papeles de ingeniero, ya quiero verlo con su título de contador o de licenciado en derecho. Así Dios, en su plan, desea verte que vivas solo para Él y sin pecado. Y dice: yo quiero que, por ejemplo, Mateo viva solo para mí y sin pecado. Yo quiero que Juan viva solo para mí y sin pecado. Y no fue una decisión desde ahorita, desde antes. Dios decía: yo quiero que todos vivan solo para mí y sin pecado. Para que todo esto fuera posible, mandó a Jesucristo. En Cristo, dice, nos escogió antes de crear al mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Si quitamos en Cristo, imposible que seamos santos y sin mancha. De manera que Cristo entra en el plan. En Cristo nos escogió, dice, antes de crear al mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Número 5, hermanos, ¿qué decisión importante para nosotros tomó Dios? Y digo para nosotros por lo que vamos a leer a continuación, porque a Él no le afecta, a nosotros nos afecta muchísimo. ¿Qué decisión importante para nosotros tomó Dios? El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos por partes. Dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios tomó la decisión de adoptarnos como sus hijos. Y como dice predestinado, hace miles de años Dios tenía el plan de adoptarnos como sus hijos.
Ahora, si el plan de Dios era adoptarnos como sus hijos, eso significa que todos los creyentes somos hijos de Dios, y no medio hijos, hijos completos, porque ese era el anhelo de Dios, un día verte como su hija, verte como su hijo. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿y qué movió a Dios que tomara la decisión de adoptarnos como hijos? ¿Qué teníamos, chapa de oro o algo que le llamara la atención a Él? ¿Qué movió a Dios hace miles de años que tomara la decisión de adoptarnos como sus hijos? Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En otras palabras, hermanos, en amor tomó la decisión de adoptarnos como sus hijos. Nació en su corazón el deseo. En amor tomó Dios la decisión y dijo, los voy a adoptar como mis hijos. ¿Y quién fue el medio para que fuésemos adoptados? Jesucristo. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero lo más maravilloso está al final, hermanos, porque dice, según el puro afecto de su voluntad. Podemos armar la frase completa. En amor tomó la decisión de adoptarnos como hijos según el puro afecto de su voluntad. No hubo alguien que le dijera, oye, adóptalos pues. Oye, mira, ten misericordia de ellos, ves cómo están. Según el puro afecto de su voluntad, su propia decisión, en amor tomó la decisión de adoptarnos como sus hijos. Qué hermoso, hermanos, el saber que el hecho de que hoy seas un hijo de Dios, ya Dios lo anhelaba desde hace mucho tiempo. Y no porque haya visto algo bonito en ti, por el puro afecto de su voluntad. Y algunos piensan, es que Dios es malo, es que Dios no me da lo que yo quiero, es que Dios, si supieran que en amor envió a su Hijo, si supieran que en amor nos ha dado todas las cosas, todas las bendiciones espirituales en Cristo, no tenemos por qué sentirnos solos, hermanos, o desamparados. En conclusión, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios dio la primera profecía de que Cristo vendría a derrotar a Satanás. Desde ahí, dijo Dios, un descendiente tuyo, Eva, aplastará la cabeza de la serpiente. Y desde ese comienzo, usted puede ir por toda la Biblia, toda la historia de la Biblia. Es la historia del amor de Dios. Dios poniendo profetas, mandando profecía, preparando todo, enviando a su Hijo, muriendo por nuestros pecados, para que llegáramos hasta esta noche. Preparó todo desde hace miles de años para que esta noche escucharas San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya preparó el camino. No fue una decisión de emergencia, fue un plan que tomó muchísimos años. Ahora, ¿qué vas a decidir tú? ¿Vas a buscar a Dios o le vas a rechazar? Hoy puedes ver claramente que no hay pretexto que valga la pena
para negarse al amor de Dios. Él preparó todo por el puro afecto de su voluntad. Pónganse de pie, hermanos. Esta noche también, para nosotros los hijos de Dios, es la palabra. No defraudemos a nuestro Dios. Él quiere vernos santos y sin mancha delante de Él. Ese era su anhelo. Ese es su anhelo al enviar a Jesucristo. Como un padre que ve a su hijo, se tituló, lo consiguió, dice, ¿sabes qué? Mira, es más, nosotros ni siquiera hicimos nada. Como un hijo diría, yo estudié tantos años. Dios preparó todo y dice, bueno, ahora vas a ser salvo, vas a recibir a Cristo, vas a vivir solo para mí, vas a vivir fiel, santos y fieles, sin mancha delante de Él. Vamos a orar, hermanos. Es un buen momento para reconciliarnos y afirmar nuestro corazón en Dios. Y vamos a orar también por las peticiones. Cantemos este coro que dice, Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Nosotros podemos decir también, le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Padre bendito, Señor, ¿cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no buscarte cada día? ¿Cómo no vivir santos y fieles para ti, Señor? Si tú, Señor, en amor, por el puro afecto de tu voluntad, tomaste la decisión, Señor, de adoptarnos como tus hijos. Padre bendito, por eso enviaste a Jesucristo, sabiendo que nosotros no podríamos, Señor, vivir una vida santa. Por medio de Jesucristo, Señor, somos declarados santos. Padre bendito, ayúdanos a vivir cada día en santidad, a vivir cada día fieles a ti, Señor. Hoy podemos ver claramente que ese plan que tú preparaste, Señor, no fue de emergencia. Llevó muchos años para llegar a este día, para llegar a esta hora, para que la palabra tocara nuestros corazones y nos dijera, Señor Padre, que tú nos has amado, Señor, y enviaste a Jesucristo, que tú quieres que tu pueblo y tu iglesia vivamos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y hoy también
traemos nuestras peticiones delante de ti.